Muy buenas noches, les saluda a su hermano en Cristo, Andrés Aragón. En esta ocasión quiero presentar defensa de la doctrina de las tres personas divinas. En especial, vamos a hablar acerca del Hijo. Es muy común observar movimientos como la Watchtower and Tract Society, sociedad perteneciente a los Testigos de Jehová, y también por parte de algunos grupos antitrinitarios, en especial disidencias adventistas, que argumentan que el Hijo no es eterno en el sentido absoluto de la palabra, sino que creen más bien que el Hijo tuvo un principio. Los testigos de Jehová creen que ese principio fue por creación, las disidencias creen que ese principio fue por engendramiento. De todos modos, ambos grupos creen que el Hijo tuvo un origen, no que es eterno en el sentido absoluto, sino que tuvo un principio cuando el Padre, en cierto sentido, lo trajo a la existencia a comienzos de los tiempos. Para nosotros es muy fácil el poder refutar esa herejía. Nos bastaría citar algunos pasajes como Colosenses 1:18, donde claramente dice que Jesucristo no es el principio porque Él es el principio. En Juan 1:1 podemos leer también que dice que desde el principio Él ya era, no que llegó a existir, sino que ya era desde el principio. Y en Apocalipsis capítulo 22, Jesucristo se identificó como el Alfa y la Omega, es decir, la primera y la última letra del alfabeto griego. Sería como decir la Alef y la Tab del alefato hebreo, o como decir la A y la Z del abecedario de nuestro idioma. Y después sigue diciendo que se identifica como el primero y el último, el principio y el fin. Cristo no tiene principio porque Él es el principio. En Juan 14:6, Él se identifica como el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. También se lo dijo a la hermana de Lázaro en Juan capítulo 11. Y si Él es la vida, y Hechos 3 dice que es el autor de la vida, entonces, ¿cómo se le puede dar vida a la vida? No da. No se le puede dar vida a la vida. Él es la vida y punto. Él es el principio, por tanto, no tiene principio. Sin embargo, hay un pasaje que ambos grupos utilizan para defender su postura, de que el Hijo tuvo un supuesto origen a comienzos de los tiempos. ¿Qué texto bíblico es? Por favor, vayan conmigo al libro de Hebreos, el capítulo 1. El libro de Hebreos, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 5. El libro de Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 5. Dice la palabra de Dios: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez yo seré su padre, y él será mi hijo. Ellos utilizan este versículo para colocarlo por allá a comienzos de los tiempos, donde el Padre, entre comillas, dio a luz a su Hijo. Es decir, para ellos este pasaje viene hablando de eventos relacionados a comienzos de los tiempos. Y con este texto quieren enseñar que Jesús tuvo un principio. Pero aquí surge una pregunta. ¿Realmente el pasaje viene hablando de eventos relacionados con la eternidad? ¿Realmente el texto está queriendo decir de que Jesús tuvo un origen cronológico como exponen ellos? Yo creo que no. Yo creo que es una mala interpretación del pasaje. Vamos a leer el contexto para poder determinar cuándo es que se cumple ese engendramiento mencionado en Hebreos 1:5. Leamos el contexto. Versículo 1 de Hebreos capítulo 1. En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Ahora, note que el pasaje dice que Dios habló a nuestros padres en el pasado muchas formas por los profetas. ¿Cuál es ese pasado? Claramente viene haciendo alusión a los tiempos del Antiguo Testamento. Cuando Dios Padre mandaba profetas a su pueblo Israel a fin de que éste volviera a su ley y también para anunciar acerca de los días venideros del Mashiach, es decir, del Mesías Cristo Jesús. Dios utilizó profetas, Dios utilizó sueños, visiones, apariciones o teofanías, e incluso habló por Urim y Tumim, dos piedrecitas que tenía el sumo sacerdote. Así que Dios habló muchas veces en el Antiguo Testamento a nuestros padres, por medio de los profetas. Pero ahora dice el versículo 2.
pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahora, en este tiempo, después del Nuevo Testamento y en la época del ministerio de Cristo, el Padre habló por medio de su Hijo. Es decir, anteriormente utilizó muchos métodos, ahora, en la época del Nuevo Testamento, Dios nos habló por su Hijo. Y el pasaje dice, a quien constituyó heredero de todo. Ahora, preguntémonos, ¿cuándo es que Cristo llegó a heredar todas las cosas? Nosotros podemos ir, por ejemplo, al Evangelio sinóptico de Mateo, el capítulo 28 y el versículo 18. Viene hablando de eventos relacionados después de la resurrección de Cristo. ¿Y qué dijo Cristo en ese pasaje? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo es que Jesucristo heredó todo, toda potestad sobre cielos y tierra? Después de su resurrección de entre los muertos. Y después sigue diciendo el texto que el Padre creó todo por medio de su Hijo, como dice el texto, por medio de quien hizo el universo, el cosmos. Aquí sí encontramos una alusión a la preexistencia de Jesús, cuando podemos ver que fue el medio que Dios utilizó para crear todo lo que existe. Note, no es para decir que el Hijo es creación, no. Es para decir que Jesucristo es co-creador con el Padre, como lo dice también Colosenses 1:15 al 17, Juan 1:1 al 3, Juan 1:10, Primera de Corintios 8:6, Proverbios capítulo 30, versículo 4, y una interpretación bíblica de Génesis 1:26 y otros pasajes como Eclesiastés 12:1 en hebreo. Claramente podemos ver que aquí sí hay una referencia a la preexistencia de Cristo, pero apunta como creador junto con el Padre, mas no como criatura o como si Jesús hubiese tenido un principio. Dice el versículo siguiente, el Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real. Paremos un momentico. Nótese que el pasaje dice que Él es la misma imagen de su ser real, como dice mi traducción. Sé que otras traducciones, como Reina Valera 60, dice la misma imagen de su sustancia. Pregunta, ¿el pasaje dice que el Hijo heredó esa sustancia, de que el Padre dio al Hijo esa sustancia por allá en la creación, o cuando supuestamente le dio origen al Hijo? No, viene hablando en tiempo presente. Él dice, el Hijo es la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15, o la misma imagen de su sustancia, es tiempo presente. No se nos dice si el Padre se la dio o no se la dio, simplemente la tiene. Ahora, hay un dato a destacar y es que se nos dice que el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. Ahora, la pregunta que me surge es, ¿desde cuándo Dios ha tenido gloria? Dios siempre ha tenido gloria. No se puede concebir la idea de un Dios sin gloria. La gloria de Dios es tan eterna como Él mismo. Note lo que dice, por ejemplo, Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a ubicarnos, por favor, en el capítulo 5. Primera de Pedro, el capítulo 5. Y vamos a leer, por ejemplo, el versículo 10. Dice el versículo 10. Y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pregunta, ¿la gloria eterna de Dios es en quién? En Jesucristo. Así que si la gloria de Dios es eterna, el Hijo tiene que ser eterno de igual forma por cuanto es el resplandor de su gloria. Eso es lo que dice el pasaje. No puede tener un principio porque también se estaría diciendo de que la gloria de Dios tuvo un principio. Y no se puede concebir la idea de un Dios sin gloria. Claramente la gloria de Dios es eterna como Dios mismo. Por consiguiente, Jesucristo también es eterno por cuanto Él es el resplandor de la gloria del Padre. Como dice aquí 1 de Pedro 5:10, que la gloria eterna de Dios es en Jesucristo. Volvamos al libro de Hebreos, el capítulo 1, por favor. El libro de Hebreos, el capítulo 1, y leemos ahora el versículo 3, o por lo menos la segunda cláusula del versículo 3. Dice allí, el que sostiene todas las cosas con su poderosa
palabra. Nótese que ahora encontramos que el Hijo no solamente es creador, sino que también es sustentador de la creación. El que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. O como dice Colosenses 1:17, dice que Él es antes de todas las cosas. Él es antes de los cielos, antes del tiempo, antes de la eternidad. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Tremendo pasaje. Cristo es creador junto con el Padre y es sustentador de la creación. Y sigue diciendo el texto: después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, pregunta: ¿cuándo es que Jesucristo purificó nuestros pecados y se sentó a la diestra de Dios Padre? Cristo purificó nuestros pecados en el momento en que muere en la cruz. Ahí paga el precio de nuestra deuda. El castigo que merecíamos nosotros recae sobre Él. El que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que los pecadores llegáramos a hacer justicia en Él. Él perdonó todos nuestros pecados en la cruz. Lo dice Colosenses 2. En ese momento se efectúa la purificación de nuestros pecados, es decir, en el momento en que Cristo muere en la cruz del Calvario. Y después de resucitar al tercer día, dice el pasaje, se sentó a la diestra de Dios Padre en cumplimiento de la profecía mesiánica de Salmos 110:1, cuando Dios Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nótese entonces que viene hablando de eventos relacionados con la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Versículo 4. El Hijo llegó a ser tanto más excelente que los ángeles. ¿Cómo así? ¿Cómo que el Hijo llegó a ser más excelente que los ángeles? Bueno, el Hijo es más excelente que los ángeles antes de hacerse hombre. En Colosenses 1:16 lo dice: por cuanto Él es el creador de los ángeles, es más glorioso que ellos. Dice el versículo 16, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Así que Cristo en su preexistencia es superior a los ángeles, porque es Dios. Lo dice Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que en su preexistencia Cristo es más excelente que los ángeles. Pero ¿qué pasa? Que la Biblia dice en Juan 1:14, y el verbo, que era Dios y que estaba con Dios Padre, se hizo carne. Se hizo como uno de nosotros, lo dice Hebreos capítulo 2. Y nosotros somos inferiores a los ángeles, lo dice Salmos 8. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Por eso Jesucristo, al ser como nosotros, llega a ser inferior al Padre. Juan 14:25, Él dijo: mi Padre es mayor que yo. Como Dios es igual a Dios, lo dice Filipenses 2:5 y 2:6 y Juan 5:18. Pero como hombre llega a ser inferior al Padre. Y como hombre llega a ser inferior que los ángeles. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice: pero a Jesús, que por un momento fue hecho un poco menor que los ángeles, lo vemos coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte, para que por la gracia de Dios experimentase la muerte en beneficio de todos. Así que claramente Cristo en su preexistencia es superior a los ángeles por cuanto es el creador de los mismos. Pero llegó el momento donde Cristo se hizo hombre y se hace inferior al Padre y se hace inferior a los ángeles. Ahora, en su resurrección de entre los muertos, llega a ser más excelente que los ángeles. ¿Y por qué? Por cuanto el nombre que heredó es más sublime que el de ellos. Ahora, la pregunta que surge es: ¿cuándo es que Cristo heredó el nombre más sublime que el de los ángeles? Tiene que ser después de su muerte, después de su resurrección de entre los muertos.
porque vimos que Él heredó todas las cosas en el momento en que resucita. Quiero que note cuándo fue que heredó ese nombre. Vaya conmigo al libro de Filipenses, el capítulo 2. El libro de Filipenses, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 8. Filipenses capítulo 2 y el versículo 8. Dice allí: y al tomar la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Note que viene hablando acerca de cuando Cristo se hace hombre, se humilla al hacerse hombre, y en la condición de hombre se humilla muchísimo más hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora dice el versículo 9. Por eso, es decir, por haber muerto y resucitado, por eso Dios, es decir, el Padre, también lo exaltó hasta lo sumo. Y después dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe que esa traducción no me gusta? O por lo menos Reina Valera 60 en este aspecto y en muchos otros se equivoca. En primer lugar, porque el artículo indefinido un no existe en griego. Este lo agregan los traductores cuando se cree conveniente. El detalle es que en griego encontramos un artículo definido, to onoma, huper pan onoma. No un nombre que es sobre todo nombre, no. El nombre que es sobre todo nombre. Y es un nombre glorioso, no solamente en este siglo, sino el siglo venidero. Lo dice Efesios capítulo 1. ¿Y cuál es el nombre más glorioso de la Biblia? El nombre de Dios, Yahweh, o como le quieras llamar, Jehová, si quieres pronunciar el tetragramaton, las 4 consonantes, la yod, la het, la bat y la het. Es el nombre más glorioso, lo dice Salmos 8.1. Y por eso está escrito en Jeremías 23 que al Mesías le habrían de llamar Yahweh Sidekneku, es decir, Jehová, justicia nuestra. Para que en el nombre de Jehová, justicia nuestra, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, dice el texto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuándo fue que heredó el nombre que es sobre todo nombre? Cuando muere, resucita y asciende a los cielos. Ahora, volvamos al libro de Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 4. Hebreos capítulo 1 y el versículo 4. Ya leímos el versículo 4. Dice que Jesucristo llegó a ser tanto más excelente que los ángeles en su resurrección de entre los muertos. Dice que heredó un nombre que es sobre todo nombre, que es más sublime que el de los ángeles, después de su resurrección de entre los muertos. Y ahora dice el versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez yo seré su padre, y él será mi por hijo. Nótese, todo el contexto viene hablando de eventos relacionados con la muerte y la resurrección de Cristo. Por implicación, Hebreos 1.5 se cumple en el momento en que Cristo resucita de entre los muertos, según el contexto. No por allá en la eternidad, sino cuando Cristo resucita de entre los muertos. Ahora, hay algo que me llama la atención del pasaje de Hebreos 1.5. Nótese que el texto dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez yo seré a él por padre, y él me será por hijo. Ahora, ¿qué me llama la atención? Que este pasaje en realidad es una cita tomada de 2 textos del Antiguo Testamento. El primer texto se encuentra en el libro de los Salmos, el capítulo 2 y el versículo 7. Salmos, el capítulo 2 y el versículo 7. Viene hablando acerca de un engendramiento del Mesías por decreto. Y dice Salmos capítulo 2, versículo 7. Dice allí, yo publicaré el decreto. Jehová me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esta profecía fue escrita 1000 años antes de nacer Jesucristo como hombre. La escribió David. Y aquí viene hablando de una profecía mesiánica donde se anuncia un engendramiento por decreto del Mesías. La palabra hoy en hebreo es el adverbio yom. Esa palabra, ese adverbio, apunta hacia el momento en que tal decreto se cumpliría. Según el Nuevo Testamento,
Ese decreto halló su cumplimiento en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Note lo que dice el libro de los Hechos, el capítulo 13. El libro de los Hechos, el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 32. Hechos capítulo 13, versículo 32. Dice la palabra de Dios: nosotros también os anunciamos la buena nueva de la promesa hecha a nuestros padres. Dios la ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cómo? ¿Cuándo es que se cumplió la profecía mesiánica? ¿Por allá a comienzos de los tiempos, cuando el Padre le dio la vida al Hijo? ¡No! Según el Nuevo Testamento, el pasaje se cumple cuando Cristo resucita de entre los muertos. Porque el texto dice que Dios cumplió la promesa al resucitar a Jesús, y después cita, como está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Claramente el pasaje no tiene nada que ver con un supuesto origen del Hijo a comienzos de los tiempos. No, eso es lo que ellos quieren enseñar, las disidencias, los antitrinitarios. Pero el pasaje está diciendo que esa promesa, esa profecía mesiánica se cumple cuando Cristo resucita de entre los muertos. Nada que ver con un supuesto origen del Hijo, de un origen cronológico. Eso no es lo que dice el pasaje. Hebreos 1:5, Salmos 2:7, Hechos 13:32 tiene un cumplimiento cuando Cristo resucita de entre los muertos. Es decir, Cristo cuando resucita vuelve a ganar para sí el título Hijo de Dios. De hecho, en Romanos capítulo 1, versículo 4, dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad y por la resurrección de entre los muertos. Claramente los pasajes tienen relación en el momento en cuando Cristo resucita, en el momento en cuando Cristo vence la muerte al resucitar con su cuerpo glorioso, vuelve a ganar para sí el título Hijo de Dios. El segundo pasaje de donde es tomada la cita en estudio, que es Hebreos 1:5, es de 2 de Samuel, el capítulo 7 y el versículo 14. 2 de Samuel, el capítulo 7 y el versículo 14, viene hablando de la entronización como rey de Salomón. En ese momento, dice la Biblia que Jehová le dijo, yo seré por padre y él me será por hijo. Eso le dijo a David acerca de Salomón. Ahora, si el tipo se cumple en el momento en que Salomón es entronizado, claramente el antitipo tiene que cumplirse en el momento en cuando Cristo es entronizado como sumo sacerdote. Note lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 5. El libro de Hebreos, el capítulo 5. Y leemos en el versículo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 5. Dice allí: tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de ser sumo sacerdote, sino que se la confirió Dios, es decir, el Padre, quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. ¿Captan? El pasaje en ninguna forma viene hablando de eventos relacionados con el principio de los tiempos. Nada que ver con un origen cronológico del Hijo. No. El texto se cumple en el momento en que Cristo muere, resucita de entre los muertos, asciende al cielo para ser entronizado como sumo sacerdote. Ese es el cumplimiento del texto, según la comparación textual y según el contexto epistolar. Eso es lo que estudiamos, familia. Claramente podemos observar cómo estos movimientos adulteran la palabra de Dios con tal de defender doctrinas de hombre, que son ajenas al testimonio escritural. Eso no es correcto. Y este servidor va a publicar prontamente más videos, más podcasts, refutando todos los versículos que estos movimientos antibíblicos utilizan para decir que el Hijo tuvo un origen. Apocalipsis 3, Colosenses 1:15 al 17, Proverbios capítulo 8, Juan 5:26. Todos esos pasajes los vamos a explicar en su contexto.
los vamos a explicar según la comparación textual, refutando así por completo a esas personas y a esos movimientos que adulteran la palabra de Dios para enseñar herejía y así hacer que otros caigan en el error. Hermanos, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja y que el Espíritu Santo de Dios siempre nos guíe a toda la verdad.